Bueno, Francisco, muy bienvenido al programa, de nuevo. Gracias. Programa especial que estamos dedicando, al menos este bloque, al cáncer de pecho, a raíz de este especial o estos especiales que salían la semana pasada en Science y revistas compañeras de esta publicación sobre el cáncer de pecho. Y la primera pregunta que te hago, y para abrir un poco el apetito, es: bueno, ¿dónde estamos en cáncer de pecho? Son muchos años, ha habido, la última vez que hablamos estaba el caso del BRCA o del BRCA muy fresco. ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, el cáncer de mama sigue siendo el cáncer más frecuente en mujeres y no el que tiene la mortalidad más alta. La más alta todavía es el cáncer de pulmón, pero el cáncer de mama es el más frecuente, el que más mujeres se diagnostican cada año. Y la mortalidad ha disminuido, el porcentaje de curaciones ha aumentado. Desde hace 20 años había una mortalidad más alta, se diagnosticaban mujeres con un estadio más alto. Hoy en día se diagnostican mujeres con carcinoma, cánceres incluso no invasivos o cánceres que invaden, pero en estadio más temprano, estadio 1, 2, sobre todo en los Estados Unidos. Si uno mira en Sudamérica, por ejemplo en Latinoamérica, hay en ciertos países más casos de cánceres localmente avanzados que tienen un pronóstico peor, digamos. ¿Cuál es el factor aquí determinante? ¿La diferencia es simplemente la calidad o la facilidad de acceder al sistema de salud? ¿O? Son varios factores, en gran parte es información. Hay mujeres que se notan algo en el pecho y no van a su médico, no dicen nada, y si lo abandonan y sigue creciendo, eso es cuando aumenta el estadio, pasa de un estadio 1, 2 o 3, cuando el tumor se hace más grande. A veces vienen con tumores realmente avanzados, que aún se pueden curar, pero es más difícil. Eso, la educación, la autoconciencia de que algo está pasando, y un poco también en ciertos sitios hay el miedo, ¿no? de no querer enfrentarse a el que haya un cáncer o algo así. Entonces, es un problema en cierta parte educativo, en cierta parte de acceso al sistema de salud, pero sobre todo en los Estados Unidos la mortalidad ha disminuido muchísimo. Oye, ¿y gracias a qué ha disminuido tanto? Sobre todo pensamos que parte es las mamografías y estas cosas, que es cuestionable. Hasta ahora hay un debate si realmente las mamografías aumentan tanto la supervivencia o no. Pero lo que sí es cierto es que si se diagnostica el cáncer un poquito más, de nuevo, más temprano, se pueden curar más. Y luego, sobre todo, el uso de tratamientos adyuvantes, que se llaman. Tratamientos hormonales que se dan después de la cirugía, o incluso quimioterapias que se dan después de la cirugía. Y hoy en día lo estamos haciendo antes de la cirugía también, que se llama neoadyuvante, antes de la cirugía, o adyuvantes después de la cirugía. Y son tratamientos sistémicos. Una medicina, por ejemplo, muy antigua, que se llama tamoxifeno, bloquea los receptores de estrógeno, y las células que quedan por ahí sueltas las destruye, y esos pacientes sobreviven, se curan más, digamos, con ese tratamiento, siempre y cuando el tumor dependa del receptor de estrógeno para sobrevivir. Si el tumor es receptor de estrógeno negativo, entonces utilizamos otro tipo de tratamientos como quimioterapias. Hay anticuerpos monoclonales contra un tipo de gen que se llama el HER2, que es un oncogen que se bloquea con anticuerpos y también aumenta la supervivencia de esos pacientes. O sea, depende del tipo de cáncer, se utilizan esos tratamientos adyuvantes, digamos, añadidos a la cirugía y a veces la radioterapia. Y eso pensamos que ha aumentado, es el factor más importante en los últimos 20 años o así. Oye, ahora que me hablas de diferentes tipos o diferentes clases de tumores, sé que lo mencionaba antes, ¿no? Estaba el tema de los BRCA 1 y 2, que durante mucho tiempo han sido conocidos, ahora incluso tuvieron ese momento mediático de que yo creo que, de un lado es fantástico que se hable de ello, pero a veces se habla de ello de una manera un poco demasiado informal, y creo que hay un poquito de caos. Sé que hemos hablado de esto en otra ocasión, pero te pido otra vez que nos puedes aclarar la idea de qué es, qué papel tiene, si es una cosa que tiene un riesgo o no, o si hay otros. ¿Cuál es el tema de la genética y la herencia aquí? Bueno, el BRCA1 y BRCA2 son genes que cuando están mutados, cuando están transformados, cuando no son normales, uno lo hereda
una persona, un hombre o una mujer, sobre todo si es una mujer, por ejemplo, que hereda ese gen mutado, alterado, lo tienen todas las células de su cuerpo. Y particularmente en la mama predispone en el pecho a que esas células se transformen en cáncer porque no se pueden reparar. El DNA, el ADN se repara cuando se altera de alguna manera por radiación o por medicamentos o lo que sea, cualquier cosa que altere el DNA. Habitualmente las células se reparan a sí mismas o se programan y se mueren, digamos. Si tienes este gen alterado, las células no se reparan bien y entonces se transforman y se convierten en cáncer. Y ese es uno de los pocos casos en los cuales conocemos la causa del cáncer, pero solamente ocurre en un 5% de todos los pacientes. El 95% no son hereditarios. Quiero decir que se transforma la célula en la mama o en el pulmón o en el colon o donde sea exclusivamente, pero en estos pacientes con tumores hereditarios tienen todas las células del cuerpo, lo heredas y todas están transformadas y eso predispone a ciertos tumores en ciertos sitios, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata en algunos casos. Oye, y entonces ligando este tema con el que mencionabas antes, mamografías, ahora te puedes testear y ver si tienes tal gen o cual gen, ¿cuáles son las medidas razonables a tomar para bueno, pues asegurar la salud? Lo más importante es tener una conciencia de uno mismo, ¿no? De su cuerpo, y si hay algo que no es normal, consultar a un médico, a un especialista, a un ginecólogo, el tipo de médico que uno tenga acceso, y hacer las pruebas correspondientes. Puede ser una mamografía, puede ser una resonancia magnética nuclear, puede ser simplemente un examen físico. Y las pruebas de sangre para ver si uno tiene estas mutaciones se hacen en pacientes o en familias muy determinadas, porque ya digo, es una minoría y solamente se hacen estas pruebas genéticas en pacientes sanas que no tienen cáncer. Solamente hacemos estas pruebas si hay 2 miembros de la familia con cáncer, si hay una mujer tiene cáncer de mama y la hermana tiene cáncer de ovario, o su madre, si hay un varón, un hombre con cáncer de mama. En esos casos se hace la prueba. Por lo demás, en la población general no se hacen este tipo de pruebas. Lo único es la mamografía y el examen físico. Oye, ¿qué hay de esta reciente, no le quiero llamar polémica, pero parece una palabra muy grande, ¿no? Pero hubo un estudio que de algún modo cuestionaba la utilidad o la tan grande utilidad que se le suponía a las mamografías. ¿Qué hacemos de ello? Este es un estudio que se publicó en Canadá, que evaluaron a miles de mujeres y las siguieron durante 15 años o así. Y para ver si el descubrir los cánceres con la mamografía aumentaba la supervivencia o no. Y en ese estudio no se demostró un aumento de la supervivencia. En otros estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, en Escandinavia, por ejemplo, sí que se demostró un aumento de la supervivencia. O sea que uno tiene que evaluar qué tipo de población se estudió. Estas eran mujeres, por ejemplo, que a unas le hicieron la mamografía y a otras no, un estudio randomizado. Pero a las que no le hicieron mamografías, a la mínima ya le hacían cualquier prueba, cualquier cosa, estaban muy encima. Entonces, en ese caso, a lo mejor no aumentó la supervivencia, porque, como decíamos antes, aunque te diagnostiquen el cáncer, la mayoría se curan. O sea que es muy difícil ver eso, pero lo que sí es cierto es que puedes diagnosticar el cáncer antes, con un estadio más temprano. Otras veces no, las mamografías no funcionan siempre. A veces O sea, ¿tú puedes hacerte una mamografía, tener un cáncer y que dé un negativo? Sí. Oh, wow. Entonces, ese es otro factor importante, porque hay ciertos cánceres, hay muchos tipos de cáncer de mama, como hemos hablado, no es una sola enfermedad, hay muchos tipos en función de la expresión de diferentes genes, pero incluso cuando uno ve al microscopio también hay varios tipos que podemos diferenciar con tecnología muy antigua, ¿no? Por ejemplo, cánceres de mama que se llaman ductales o lobulillares. Los lobulillares, por ejemplo, no se ven en las mamografías, son invisibles. Entonces, eso es una de las limitaciones de la mamografía. Por otro lado, puede que sea la mamografía normal y que no hubiera estado en el umbral de detección, pero que 2 meses después una persona se note algo
le hagan otra mamografía o otra prueba diferente y se diagnostica el cáncer. O sea que no es una prueba perfecta, pero es una prueba de cribaje, de evaluación general, y uno tiene que entender las limitaciones también. Pasando a la parte de investigación, ¿cuáles son las avenidas que están ahora abiertas y que parecen, ya sé que decir prometedora siempre es una apuesta, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora en la investigación básica que prometa buenos resultados? Hay muchas áreas de investigación básica en el cáncer y en el cáncer de mama en concreto. Uno de los avances más importantes es el entender que no todos los cánceres son iguales. Hay cánceres, se pueden clasificar según la expresión de diferentes genes en diferentes enfermedades, y ahora estamos intentando entender cuál es el mecanismo que lleva a ese tipo de cánceres, si es un tipo que se llama luminal A, luminal B, HER2, etcétera, carcinomas tipos basales. Hay muchos tipos de cáncer de mama, y eso, la caracterización genómica, digamos, es muy importante. Los genes se transforman en el ADN, en ARN, en proteínas. Entonces la expresión proteica, en lo que se llama el proteoma, también es algo muy interesante, de cómo esas proteínas que produce el cáncer son diferentes a las que utilizan las células normales, y eso nos permite tener objetivos terapéuticos y también maneras de diagnosticarlo un poquito mejor. O sea que en esas áreas se está avanzando mucho. Desde el punto de vista de ciencias básicas, digamos. Desde el punto de vista aplicado hay también hay temas importantes, como utilizar estas diferencias entre el cáncer y las células normales, por ejemplo, para diagnosticar técnicas de imagen molecular. La mamografía es una radiografía, pero se están desarrollando tecnologías un poco más sofisticadas, o bien con isótopos radioactivos como PET scan que son más sensibles, que pueden detectar metástasis también, tumores primarios. Les puedes dirigir hacia un gen específico, un tipo específico de cáncer. O sea, en imagen, combinación de, por ejemplo, ultrasonidos con nanopartículas y anticuerpos monoclonales. Todo ese tipo de tecnologías se están desarrollando para aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Y algunas de estas técnicas también se pueden utilizar desde el punto de vista terapéutico, con anticuerpos, con vacunas, tratamientos inmunológicos que estimulan el sistema inmune para destruir el cáncer de mama, o otros tipos de cáncer también, cáncer de pulmón, cáncer de melanoma, de piel. Estas terapias inmunes están teniendo muy buenos resultados. O sea que hay muchas áreas en las cuales se está investigando, tanto a nivel básico, translacional y clínico, ensayos clínicos. Ahora, si tomáramos un momento de nuevo la perspectiva global de cómo ha ido evolucionando, me decía antes, Estados Unidos está muy bien si lo comparamos con hace 10 o 15 años, América Latina igual no tan bien. ¿Te atreves a proyectar hacia dónde estamos yendo? ¿La curva de supervivencia va a seguir mejorando o necesitamos algún tipo de breakthrough para realmente cambiar? Porque da a veces la sensación que estamos llegando a una especie de plató, ¿no? Sí, lo que se puede hacer casi se está consiguiendo ya. Sí, la mortalidad en Estados Unidos se mantuvo constante durante varias décadas, hasta el año 90, y desde el año 90 hasta ahora ha bajado un 2 o un 3% cada año. Ha ido bajando, y sí, pero todavía, como se diagnostican tantas pacientes, todavía hay una mortalidad importante. Y yo pienso que sí, que el progreso ha sido muy lento y necesitamos un cambio drástico, un cambio transformacional. Y esto no es obviamente tan fácil. Lo que sí estamos aprendiendo es que ahora que sabemos separar los diferentes tipos de cáncer, que no es una enfermedad, el cáncer de mama, digamos, incluso puede haber que haya 20 tipos diferentes, pero si hablamos de los 4 tipos más importantes, hay uno de ellos que curamos a casi todas las pacientes. O sea que hay que separar. Entonces, esas pacientes a lo mejor podemos ser menos agresivos. Y luego hay otros que, a pesar de todos los avances, todavía la mortalidad es muy alta. O sea que estamos empezando a separar a estas pacientes. No vamos a tratar a todo el mundo igual, a todas las pacientes igual. Entonces, algunas necesitan un tratamiento más agresivo y otras no es que sea más agresivo en cuestión de más quimioterapias y cosas así, sino que tenemos que entender cuáles son las causas
y atacarlos de una forma más inteligente. Ahí es donde necesitamos el breakthrough, el cambio importante. Y una de las áreas donde se está investigando mucho ahora es en la inmunología, intentar dirigir el sistema inmune contra las células de cáncer. Con los tratamientos externos, con quimioterapias, con radioterapias, con cirugía, cortando y todo esto, yo creo que se ha llegado a un límite. Y la próxima fase quizás sea en el área de tratamientos inmunes, de nuevo, porque el sistema inmune, si uno lo piensa, cuando se dirige contra una bacteria o un virus, lo puede destruir de forma muy eficaz, pero incluso cuando se dirige hacia uno mismo, puede ser súper eficaz, en algunos casos causando enfermedad. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, que destruyen las articulaciones y produce deformaciones, todo eso está causado por el sistema inmune dirigido contra uno mismo. Si podemos dirigir eso contra el cáncer, eso sería fantástico. Y se están haciendo avances en esa área. Oye, por último, te quiero preguntar sobre tu práctica. ¿Qué tienes tú entre manos? Nosotros estamos investigando, en mi práctica estoy más dedicado a la investigación clínica, hoy en día con pacientes de cáncer de mama. Estamos investigando un tipo de cáncer que se llama HER2 positivo, HR2 positivo, que es un oncogen que se expresa en la superficie de la célula y la atacamos con anticuerpos monoclonales. Y ha tenido éxito, pero las células también aprenden a reaccionar contra esto y se hacen resistentes. Entonces estamos intentando probar tratamientos para evitar esa resistencia o tratar tumores refractarios que no responden al tratamiento que hoy en día ya se considera estándar. Qué bien. Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muy bien, gracias.